Desde su victoria sobre Rusia en 1905 hasta finales de la década de 1920, Japón fortaleció gradualmente su poder al anexar Corea, ocupar Manchuria y obtener reconocimiento en la comunidad internacional. Esto sugirió una transformación de Japón de una potencia que deseaba cambiar el orden establecido a una que buscaba mantener el status quo. Sin embargo, la expansión japonesa en Manchuria en 1931 demostró que Japón siempre fue una potencia revisionista. Esto se debió a que su posición como una potencia regional, aunque con ciertas conquistas territoriales, era estructuralmente inestable. Una potencia regional puede ejercer su influencia en una región específica, pero no a nivel global. Su capacidad para mantener esta hegemonía depende de las grandes potencias externas a la región y de su apoyo. Además, los países subordinados a la potencia regional pueden resistir con la ayuda de las mismas grandes potencias. En síntesis, una potencia regional como Japón no podía en ese momento establecer una posición estable en el orden internacional debido a la presión constante de las grandes potencias externas y a la necesidad de mantener un control brutal sobre los territorios que domina. Esto pudo llevar a intentos desesperados de desafiar a las grandes potencias, como lo fue el caso desarrollado anteriormente, la expansión en Manchuria. La mentalidad de Japón antes de la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por tres rasgos que influyeron en gran medida las acciones y decisiones de Japón en el periodo. Estos rasgos eran una mezcla de frustración, desencanto y miedo que llevaron al país a tomar medidas extremas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el primer rasgo se va a tratar de una mentalidad de irritación que sentían los japoneses ante la difícil posición de su país como una potencia regional emergente en Asia Oriental. Esta irritación se debía más que nada a las constantes intervenciones y la presión ejercida por las potencias occidentales que terminaban por cierta forma de socavar los esfuerzos de Japón para establecer su hegemonía en la región, ¿no? Que luego se combinaría con en el pasar del tiempo se combinaría con una creencia de parte de Japón de que había alcanzado el suficiente poder como para expandirse aún más sin depender de la tolerancia de Occidente. Pero la realidad es que Japón seguía siendo dependiente de esta tolerancia por parte de los países occidentales. Bueno, el segundo rasgo va a basarse en una decepción de la actitud de otros pueblos asiáticos, ya que a pesar de los distintos vínculos históricos y culturales que los unían con Japón, estos optaban por hacer la vista gorda a la posición de Japón como potencia regional, ¿no? Esto también fue una decepción, dado que Japón afirmaba que en ese momento que estaba en una posición de liberación de los pueblos de Asia del imperialismo occidental y se proclamaba como su protector, cosa que a los países optaron por ignorar y empezaron a desarrollar un creciente nacionalismo y un anticolonialismo, ¿no? Bueno, y el tercer y último rasgo va a hablar de el temor que sentía Japón por quedar atrapado en un cerco geopolítico, dado que Japón se encontraba en una posición arriesgada, atrapado entre la resistencia nacional de los países asiáticos y entre una posible intervención de las grandes potencias occidentales, ¿no? Por lo que Japón termina por optar
por concentrarse en un solo frente, al tener este temor de ser atacado por los dos, y elige el frente principal va a ser China, en donde buscaba imponer su dominio de manera informal, pero lo cual claramente esta decisión no fue bien recibida por las potencias occidentales, y lo cual desencadenó un descontento interno en Japón. Bueno, en este fragmento el énfasis del análisis va a estar puesto en la continuidad de Japón antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Luego de su derrota, Japón va a aceptar el rol de socio junior de los Estados Unidos y se va a buscar una explicación para este comportamiento. Desde la perspectiva del autor, una respuesta podría encontrarse en lo que sería la concepción rudimentaria que los japoneses tenían de superpotencia en la década de 1930. Es durante este periodo que Japón va a lograr establecer un avance de poder ampliamente superior a China, lo cual le va a otorgar una hegemonía y se va a adaptar muy bien al orden mundial de la Guerra Fría. Entonces Japón va a empezar a favorecer los medios militares por sobre los diplomáticos para controlar a los países de su esfera de influencia, desembocando en un régimen altamente militarizado con un Estado que va a priorizar la seguridad nacional en el sentido en el que los japoneses la entendían. Se va a destacar que ninguna de las otras grandes potencias había militarizado tanto su política exterior como Japón, minimizando la posibilidad de la resolución de conflictos internacionales mediante medios diplomáticos. Y en este caso el autor va a ejemplificar esta situación con el abandono de las negociaciones entre Tokio y China en enero de 1938 y va a calificar a la diplomacia japonesa como ingenua. Otro punto a destacar va a ser la importancia de la ideología en la política exterior de Japón, como por ejemplo la esfera de la coprosperidad de la Gran Asia. Esta va a establecer un orden mundial basado en los valores morales de Japón, el cual se posicionaba como centro. Y bueno, según el autor, la necesidad de esta ideología simplista radicaba en una justificación de Japón para su comportamiento violento para que se pudiera posicionar como una superpotencia regional. Esto se va a relacionar directamente con su posición luego de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos le va a asignar el rol de superpotencia regional subordinada para mantener el orden establecido durante la Guerra Fría, contrarrestando el avance del comunismo y de China. Japón va a aceptar esta posición que ya le era familiar justamente por su concepción primitiva de superpotencia y a su vez por la creciente influencia de Estados Unidos en la región y por su gran avance, por lo cual mantener las buenas relaciones con Washington va a ser una de sus prioridades. Es entonces esta concepción rudimentaria de los líderes japoneses que va a impedir que Japón pueda reconsiderar su posición de poder regional subordinada desde 1945. Bueno, a mí me tocó el último subtítulo y la conclusión en cuanto a este último subtítulo. En este el autor se encarga de comparar la situación tanto de Alemania como de Japón a modo de potencias intermedias luego de la Segunda Guerra Mundial y cómo éstas se reconstruyeron y de esa manera delimitaron su futuro en el sistema internacional y en la región a la que pertenecen. Pone la política de Alemania como un ejemplo para Japón, ya que la política de Ostpolitik que llevó en Europa Oriental le permitió posicionarse como una influencia regional, haciendo contrapeso en el sistema internacional con las potencias hegemónicas de ese entonces. De esta forma, Alemania se convierte en un líder regional y se posiciona de otra manera ante las grandes potencias. Sin embargo, Japón no logra hacer esta misma configuración en el sistema internacional, sino que su posición está totalmente condicionada por la posición de Estados Unidos, ya que comienza a funcionar como un vocero o un intermediario de Estados Unidos en la región y no se posiciona mediante sus propias políticas, sino que se aferra a las políticas de Estados Unidos que le aseguran estabilidad y le aseguran seguridad, pero en cierta medida lo limitan para ejercer un liderazgo en la región. Esto es retomado también en la conclusión, en la que intenta el autor explicar cómo Japón se condicionó a partir de esta época
en cómo, por ejemplo, encarar la globalización. Dice que a partir de este entonces Japón va a estar enfrentado a nuevos desafíos que tienen que ver con reconsiderar su concepción del orden mundial, porque el orden mundial de posguerra, el de la Guerra Fría, había cambiado completamente. Y dice que es muy importante que Japón reconozca la importancia de los actores no estatales y de los nuevos actores del sistema internacional para así poder comprender las distintas influencias que tienen lugar en la arena internacional y así poder dejar de subordinarse a la influencia de las potencias. Dice que si Japón no transforma su concepto de regionalismo, por ejemplo, no le será posible posicionarse como una potencia regional influyente, ya que lleva a cabo un regionalismo que se aísla y que no considera ni los nuevos actores del sistema internacional ni las nuevas relaciones que actualmente son más dinámicas. Entonces dice que es necesario que Japón lleve a cabo un enfoque más abierto y que se independice de las potencias, ya que si Japón no cambia su forma de subordinarse o su tendencia de subordinarse constantemente a las grandes potencias y no se adapta totalmente a estos cambios en el sistema internacional, le será muy difícil poder consolidarse como una potencia intermedia o una potencia influyente en la región. También vuelve a retomar esta idea de que Alemania debería ser un ejemplo de potencia intermedia o de potencia regional influyente para Japón, ya que logra desprenderse de las influencias de las grandes potencias y logra posicionarse con sus propias e independientes perspectivas en el sistema internacional y en la arena regional. Y eso es todo.